Buenos días, soy el licenciado Alejandro Carlín Balboa, juez de control y juicio y coordinador de la gestión judicial penal del Estado de Nuevo León. Me es grato estar con ustedes el día de hoy y agradezco al Consejo de la Judicatura del Estado, así como al director del Instituto de la Defensa, en este caso del Instituto de la Judicatura, por darme la oportunidad de estar con ustedes platicando sobre el sistema penal acusatorio. En este caso, hay un ciclo de conferencias relativo a las técnicas de litigación para las audiencias del sistema penal acusatorio y en mi caso me han referido que les hable de lo que es la audiencia de control de detención, así como de la formulación de imputación y la vinculación. Por ello, dado que el tiempo es corto, vamos a dar inicio a esta charla. En primer término, hay que establecer quiénes son los sujetos procesales para la litigación en este tipo de audiencias, porque recordamos que ahora es un sistema bajo audiencias, sistema acusatorio en el cual participan en los aspectos de litigación el juez primordialmente, el Ministerio Público, el defensor ya sea público o privado, la víctima o ofendido y el asesor jurídico, que en este caso cabe mencionar que es una nueva figura, lo que es el asesor jurídico de la víctima. Ahora esta última tiene el derecho de contar con un defensor, no solamente es representada también por parte del Ministerio Público y además contamos con el imputado. En este caso también el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como sujeto de procedimiento a la policía, quien está encargado de auxiliar al Ministerio Público en la investigación. Sin embargo, quise precisar que los sujetos para litigación dentro de una audiencia de sistema acusatorio son los que ya les mencioné y que aparecen dentro de esta diapositiva. Aquí también considero pertinente establecer que nos vamos a concentrar en relación a la audiencia de control de detención. ¿Y por qué les refiero a esto? Porque hablando de los sujetos procesales o los sujetos quienes participan, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que como requisito de validez tiene que estar obligatoriamente en una audiencia de control de detención el juez, el Ministerio Público, el defensor y el imputado. Es decir, está la posibilidad de que no acuda la víctima y el asesor jurídico, estando representado también, como ya lo mencioné, la víctima del ofendido por el Ministerio Público. No es un requisito para nulificar la audiencia, sin embargo, tienen que estar las partes que ya mencioné. ¿En qué consiste la audiencia de control de detención? En primer término, tenemos que tener a una persona que pueda ser que se encuentre detenida, cometió una conducta establecida como delito y el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación inicial. Esa investigación inicial está detenida la persona fue en este caso detenida en flagrancia, fue puesta a disposición de forma inmediata del Ministerio Público y tiene 48 horas para llevar a cabo una investigación en la cual debe de recabar datos de prueba suficientes y si considera que hay esos datos para llevar a judicializar esa carpeta, acude ante el juez de control solicitando una audiencia de control de detención. Esta investigación el Ministerio Público tiene que llevarla en el término que ya precisé. También se señala que puede ser hasta 96 horas en caso de delincuencia organizada, así lo refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, este es uno de los primeros aspectos que el juez de control verifica cuando una persona es detenida y la llevan ante dicho juez. Tiene que verificar el plazo de la retención, es decir, que el Ministerio Público llevó a cabo su investigación en el plazo exigido por la ley de 48 horas o 96 horas, según sea el caso. Otro aspecto que verifica el juez dentro de esta primera audiencia, que le llaman una audiencia inicial, en la cual
en este caso se verifica también que el delito que se le atribuya a la persona que se encuentra detenida en esos momentos ante el juez de control, el delito que le pretende atribuir el Ministerio Público permite que, vaya la redundancia, se encuentre detenido, es decir, que tenga pena privativa de libertad. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay delitos que nuestro Código Penal o diferentes códigos penales que sancionan conductas delictivas establecen de pena alternativa. En este caso, en este tipo de delitos de pena alternativa, no hay la posibilidad de llevarlo detenido ante un juez de control. Entonces, es otro de los aspectos que verifica el juez de control en esa audiencia en la cual acude, además del juez, el Ministerio Público, la defensa del imputado, y puede estar la posibilidad de que esté representada la víctima por el asesor jurídico. Y el punto toral de esta audiencia es verificar el aspecto de la flagrancia, este aspecto que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales define que hay flagrancia cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito. Y de igual manera establece algunos otros aspectos y les menciono yo que es la parte toral de esta audiencia de control de detención, toda vez que es ahí donde el juez va a analizar la pretensión del Ministerio Público en relación a si se sostiene una legal detención de esa persona que se le atribuye un delito. Y para ello, el Ministerio Público tiene que en esa audiencia hacerle del conocimiento al juez las circunstancias de cómo se llevaron a cabo la detención, es decir, el lugar en donde se llevó a cabo esa detención, el tiempo, el día, la hora en que se llevó a cabo la misma y el modo, quién llevó a cabo esa detención. Por ello es que al momento en que el Ministerio Público le tiene que justificar estas circunstancias al juez, es muy importante que el Ministerio Público en su carpeta de investigación cuente con estos datos y que se recaben desde el momento en que ocurrieron los hechos. ¿A qué me refiero? De que cuando en algún momento se lleva a cabo alguna conducta delictiva y la persona es detenida, esa detención la puede llevar a cabo ya sea la policía o la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que cualquier persona en caso de flagrancia puede detener a la persona que cometió una conducta delictiva. Sin embargo, tiene que ponerla sin demora a la autoridad más próxima. Entonces, es muy importante que cuando se esté llevando a cabo una conducta delictiva y quienes participan en la detención de esa persona precisen estas circunstancias, es decir, le hagan saber al Ministerio Público la hora en que lo detuvieron, el lugar en donde lo detuvieron y las circunstancias que llevaron a ejecutar esa detención, para que así el Ministerio Público le haga del conocimiento al juez en esta audiencia. Cabe mencionar que si el Ministerio Público no le hace del conocimiento alguna de estas circunstancias, es decir, cómo se llevó a cabo la detención, o bien no precisa el lugar en donde se llevó a cabo la detención, es muy probable que el juez de control no ratifique de legal esa detención. Entonces, para que se considere que existe la flagrancia y el Ministerio Público justificarle al juez, habrá que el Ministerio Público explicar que la persona es detenida al momento que cometió el delito, o bien inmediatamente después de haberlo cometido fue detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y perseguida materialmente e ininterrumpidamente. Me quiero precisar que en este aspecto de la flagrancia vemos puntos en los cuales han sido muy discutidos porque establece, como ustedes lo pueden observar, que la persona sea inmediatamente después de haber cometido el delito. Pero aquí nos enfrentamos a una problemática y qué tanto es inmediatamente después. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿10 minutos? 14 horas. Entonces, en este caso, se deja a la arbitrio del juez en relación a que aquí es importante precisar que no hayan habido actos ininterrumpidos. El dispositivo 146, como lo pueden ver, es
detener a la persona cometiendo un delito inmediatamente después y es perseguido materialmente e ininterrumpidamente. Otro aspecto que señala nuestro Código Nacional para considerar que existió flagrancia es cuando la persona que está cometiendo un delito es señalada por la víctima u ofendido. Ojo, en este caso no es suficiente que la persona sea señalada por la víctima o el ofendido en este caso que esté cometiendo un delito. Tiene que ser ese señalamiento de la víctima inmediatamente después de que se cometió el delito. O bien también da la posibilidad de que la persona que cometió el delito sea señalado por un testigo presencial o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, o tengan en su poder instrumentos, objetos o producto del delito, o se cuente con información o indicio que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En este caso, debemos de considerar que este sistema acusatorio tiene el carácter de que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, es un sistema con una exigencia técnica, protector de derechos humanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque como ustedes pueden ver, al momento en que se define la flagrancia, establece que hay la posibilidad de que se considera que existe la flagrancia cuando una persona comete un delito y tiene en su poder objetos del delito, es decir, ejemplo, lo que se robó, puede hacer que lo tenga en su poder, pero es bien importante precisar que no basta que ese apoderamiento, ese objeto del cual se apoderó, lo tenga en su poder. Tiene que ser, además, detenido de forma inmediata a cuando ocurrió el evento. Entonces, estas circunstancias que he venido precisando con antelación es la que el Ministerio Público tiene que explicarle al juez. ¿Por qué reitero mucho que tiene que explicar el Ministerio Público al juez? Porque el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, no puede darle lectura. El juez únicamente resuelve con lo que las partes le hacen del conocimiento en la audiencia. Para esto se escucha al Ministerio Público y respetando el principio de contradicción, también se le da la oportunidad a la defensa e incluso al imputado para que manifieste lo conducente en relación a cómo se llevó a cabo esta detención. En estas audiencias es muy importante que exista un defensor con cédula profesional y además ahora nuestro sistema acusatorio exige que el defensor sea técnico, es decir, que cuente con la capacidad suficiente, con las estrategias suficientes que se requieren para llevar este tipo de audiencia. Y esto sucede en razón de que ahora el mismo Código Nacional, en su artículo 121, menciona que si el órgano jurisdiccional advierte alguna incapacidad técnica de la defensa, puede prevenir al imputado refiriéndose a la incapacidad que está llevando a cabo su defensor para ya sea nombrarle a un defensor público. Entonces, es una exigencia que se tiene ahora en este sistema acusatorio. También quisiera mencionar que es un sistema de audiencias en las cuales yo les vengo mencionando, se escucha al Ministerio Público, se escucha al defensor y es un principio que rige el sistema acusatorio que es la oralidad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esa oralidad no se trata de que el Ministerio Público o las partes, en este caso el defensor o el asesor jurídico, vayan ante un juez y lean el contenido de la carpeta de investigación. Ahora también una de las reglas que establece el Código Nacional para llevar a cabo este tipo de audiencias es que la autoridad jurisdiccional va a propiciar que las partes se abstengan de dar lectura a documentos. Entonces las partes tienen que ir completamente preparadas para este tipo de audiencias y de una manera técnica. Esta audiencia en la cual nos encontramos es la de control de detención, en donde, vuelvo a decir, el Ministerio Público le expone al juez, se escucha a la defensa, al imputado, y si se encuentra presente a la víctima, también se le escucha, así como a su asesor jurídico. Y una vez que tiene toda esta información, el juez que le proporcionan las partes resuelve, y la resolución de la audiencia consiste en que el juez determine
si fue legal la detención o fue ilegal. Si fue legal la detención, el juez ratifica esa detención y continúa con una formulación de imputación que en unos momentos más vamos a ver en qué consiste. Pero si el juez determina que no se ratifica la detención porque no se acreditó la flagrancia o porque tal vez el plazo de la retención del Ministerio Público fue superior a las 48 horas o a las 96 horas, según sea el caso, o bien se trata de un delito de pena alternativa, en ese momento el juez decide no ratificar la detención y deja de forma inmediata a la persona en libertad. Esto es importante resaltar, que el hecho de que un juez no ratifique de legal la detención, el juez no está diciendo que la persona no cometió el delito o deja impune esa situación. En este caso, únicamente el juez resuelve en el sentido de que es ilegal la forma en que se llevó a cabo esa detención de esa persona. ¿Y qué sucede cuando dice el juez que es ilegal esa detención? Además de dejar en libertad a la persona, esta persona puede decidir, llamémosle imputado a esa persona, puede decidir si continuamos la audiencia para la formulación de imputación o bien si se le cita en otra fecha, pero al menos en ese momento ya no podemos tal vez continuar porque fue ilegal que esa persona se encuentre en esos momentos en esa audiencia. Pero si ratifica de legal la detención, entonces vamos a una segunda etapa o a una segunda fase de esta audiencia inicial, que como dijimos inicia con el control de detención y vamos a una formulación de imputación. Esa formulación de imputación, ¿en qué consiste? Es cuando el Ministerio Público le informa al imputado que existe una investigación en curso. Aquí en esta audiencia es bien importante que el Ministerio Público se dirija directamente al imputado, a quien le hará del conocimiento que se está llevando a cabo una investigación. Le tiene que referir al Ministerio Público de forma precisa, sencilla, los hechos que le atribuyen, en este caso, hechos que considera hasta ese momento el Ministerio Público como delictivos. Le tiene que precisar el Ministerio Público cuál es el delito que le está atribuyendo a la persona y su forma de intervención. Este es un aspecto muy importante porque veníamos de un sistema tradicional en donde, no me dejarán mentir, en algunas ocasiones escuchábamos de personas que estaban detenidas por mucho tiempo en penales y que eran entrevistadas y les preguntaban qué se les atribuía y desconocían, así lo referían, o les mencionaban incluso si conocían al juez que los estaba juzgando, también era un aspecto que lo desconocían. Y ahora, con estas nuevas reglas, como ustedes lo pueden advertir, en una audiencia en la cual está presente el juez frente al imputado, frente al Ministerio Público, a su defensor o a la víctima, pues en este caso ya tiene la certeza esa persona quién lo está juzgando. Además, el juez en esta audiencia de formulación de imputación, el juez verifica, luego de que el Ministerio Público le hace del conocimiento del hecho delictivo al imputado, el juez verifica que el imputado entienda ese hecho perfectamente, que sepa de qué se le está juzgando, cuál es la investigación que se está llevando a cabo en su contra. Luego de que el juez se cerciora de que el imputado conoce perfectamente los hechos, la clasificación del delito, su forma de intervención, el imputado tiene la oportunidad de dar contestación a esos hechos que le atribuye el Ministerio Público, o ya sea la víctima o el ofendido. También tiene derecho el imputado de tener una entrevista previa a que declare con su defensor y rendir su declaración o abstenerse a declarar en relación a estos hechos. Entonces, es una parte de la audiencia en la cual iniciamos con un control de detención. Si se decreta de legal, vamos a una segunda fase en ese mismo momento, que es la formulación de imputación. Posteriormente, vamos a una tercera fase, que en este caso es el debate de la vinculación a proceso. En esta etapa,
el Ministerio Público, y me refiero a este porque es quien tiene la carga de la prueba, pide al juez una vinculación y le refiere el Ministerio Público los datos que va a expresar para acreditar un hecho con características de delito y la probabilidad de que esa persona que está en esa audiencia llamada imputado lo cometió o participó en ese hecho delictivo. Luego de que el Ministerio Público expone los datos de prueba ante el juez, se le da la oportunidad a la defensa para que haga valer lo conducente y de igual manera al imputado. En este caso, esta situación jurídica llamada debate de la vinculación, está la posibilidad de hacerse una reserva de resolver esa vinculación, una pausa para resolverse la situación jurídica del imputado, es la que llamamos ampliación del término constitucional, y esta vinculación, por lo tanto, puede resolverse ya sea en ese momento o puede ser en 72 horas o 144 horas. ¿Quién decide en qué momento se resuelve? El imputado y su defensor. ¿Por qué puede aplazarse? Porque el imputado o su defensor pueden aportar también datos de prueba para que el juez, antes de resolver su situación jurídica, además de que escuchó al Ministerio Público, quien le llevó a cabo información para acreditar la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó, también el imputado puede presentar en ese momento datos de prueba o medio de prueba y desahogarlo, en este caso, para justificar probablemente su inocencia, y una vez que se tiene esos datos se desahogan y el juez los resuelve, como lo mencionaba, ya sea en 72 horas o en 144 o en ese momento que se está llevando a cabo esta audiencia inicial. Aquí es bien importante que el juez, para dictar esta vinculación a proceso, tiene que verificar ciertos requisitos, y uno de los requisitos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado de una vinculación es que primeramente el juez verifique que se formuló la imputación, es decir, que el imputado sabe cuáles los hechos que se le atribuyen, su participación, que el Ministerio Público ya se lo hizo del conocimiento. Otro requisito para dictar la vinculación, tiene que verificar el juez que se le dio con la debida oportunidad al imputado de declarar, de ofrecer medios de prueba o datos de prueba, y que el Ministerio Público le aportó antecedentes que son suficientes para acreditar el hecho delictivo y la probable responsabilidad. Si el juez considera que hay datos suficientes en ese momento, dicta una vinculación a proceso. Cabe mencionar que para el dictado de una vinculación a proceso, la propia ley establece que se requiere dato de prueba mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos todavía, cabe mencionar, ante una investigación, está el principio de presunción de inocencia, en donde todavía esta persona que se le atribuye un delito es inocente, no obstante que se haya decretado de legal la detención, que estemos resolviendo su situación jurídica. Es por ello que estar ante una investigación llamada ya complementaria, porque estamos ya ante un juez, es que se requiere únicamente un dato de prueba mínimo para valorar, en este caso, su situación jurídica. Aquí me interesa precisar que aunque nuestra legislación nacional establece la posibilidad de ofrecer medios de prueba y desahogarlos ante el juez de control, sin embargo, no obstante que la misma ley, y técnicamente me voy a referir que cuando se ofrece un medio de prueba ante un juez y se desahoga, ya estamos hablando de prueba, ya no es dato de prueba, ya no es únicamente una referencia, porque ya se desahogó ante el juez y ya se está formulando una prueba. En este caso, el juez
tiene que tener claro que para el dictado de esa situación jurídica que le están exigiendo en esos momentos, únicamente, reitero, se requiere dato de prueba mínimo. Entonces, es muy probable que la persona sea vinculado si hay un dato mínimo que refiere la existencia de un hecho y la probabilidad de que participó para que se le vincule. Si en este caso se dictara en esta audiencia un auto de no vinculación, ya sea porque no se acreditó el delito, se tiene que dejar a la persona en inmediata libertad. O probablemente se acreditó por el juez el hecho delictivo o la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mas no la probable responsabilidad. Esto provoca que también se le deje en libertad a esta persona. Esta situación, cabe mencionar, de no vinculación, pueden inconformarse tanto el Ministerio Público, la víctima, la parte ofendida, interponiendo el recurso de apelación. Sin embargo, si el juez dicta la vinculación a proceso, entonces podemos pasar a una cuarta fase, que es el debate de la medida cautelar. ¿Y por qué les menciono que podemos pasar a una cuarta fase? Porque aquí es muy importante que el Ministerio Público haga esa solicitud de medida cautelar, aunque nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que hay delitos de prisión oficiosa. Ahora, esto quiere decir, vuelvo a la vinculación, esto quiere decir que si se vincula a una persona a proceso, se le puede aplicar una medida cautelar. No, en este caso, el hecho de que se vincule a una persona a proceso no es ya de forma directa que se le aplica una medida cautelar, salvo que sea delito de prisión oficiosa, que señala el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es bien importante precisarles que las medidas cautelares solo proceden cuando lo solicite el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, o su asesor jurídico, y el órgano jurisdiccional podrá imponerlas después de escuchar las razones. Es decir, el juez no puede aplicar una medida cautelar si no lo pide el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, salvo que sean delitos de prisión oficiosa. Por ahí hay una excepción que señalan en delitos de prisión oficiosa, el mismo Código Nacional. Sin embargo, es bien importante que sea peticionada por las partes que ya mencioné. ¿Y cuáles son las razones? La razón no puede ser únicamente que la persona ya fue sujeta a proceso, que se resolvió su situación jurídica o que se le dictó la vinculación. No. El Ministerio Público, la víctima y el ofendido tienen que explicarle al juez el por qué van a solicitar esa medida cautelar. Es decir, porque no se va a someter esta persona a proceso, porque se va a fugar, porque se va a sustraer de la acción de la justicia. Puede ser que le aleguen que va a obstaculizar el desarrollo de la investigación. ¿Cuál investigación? En la que estamos. Yo les vengo mencionando que es una investigación ya judicializada o investigación complementaria, aunque estamos ya ante el juez, pero se le sigue denominando investigación. O el Ministerio Público, la víctima y el ofendido también pueden pedir medida cautelar cuando la conducta del imputado representa un riesgo para la víctima, el ofendido, un testigo o para la comunidad. En este caso, vamos a ver enseguida cómo el Código Nacional para pedir una medida cautelar establece, tiene que pedirle al Ministerio Público, la víctima o el ofendido. Sin embargo, cuando hacen argumentos respecto a que se va a sustraer este imputado de la acción de la justicia y por lo tanto piden se le aplique una medida cautelar, como puede ser que quede detenido, en un momento más los vamos a ver, pero que quede detenido, que venga a firmar, que no se acerque a determinado lugar, porque se va a sustraer de la acción de la justicia, no se va a someter al proceso. El mismo Código Nacional, en su artículo 168, establece diversos parámetros que las partes, Ministerio Público, víctima o ofendido, tienen que hacerle saber al juez. Y cualquiera de estos aspectos, como lo es el arraigo que tiene en el lugar donde debe ser juzgado. Es decir, si el Ministerio Público solicita
se aplique una medida cautelar porque no tiene arraigo en el lugar, es decir, refiriendo que no se justifica hasta ese momento que la persona que se encuentra ahí detenida en la audiencia cuente con un domicilio en esta entidad federativa, puede ser un argumento que utilice para que le apliquen esa medida cautelar. También se considera que pueden alegar para la aplicación de la medida cautelar el máximo de la pena que se pudiera imponer por ese delito por el cual fue vinculado la persona. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior. Es decir, el Ministerio Público, la víctima o el ofendido tienen que hacerle saber al juez ese comportamiento que el imputado tuvo tal vez en un proceso diverso en donde no cumplió ya previamente una medida cautelar o probablemente que huyó del lugar de los hechos. Son circunstancias que pueden utilizar para hacerle saber al juez y poder acceder a esa petición. Otra circunstancia también es la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas en algún otro proceso al imputado y que no las haya cumplido, el desacato de citas que probablemente le hizo el Ministerio Público en la investigación a este imputado y no acudió. Entonces, estas circunstancias, aunque están previstas por el Código Nacional, para que el juez las aplique, tiene que hacerlas ver el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, para la aplicación de una medida cautelar. Otra circunstancia, como ya mencionábamos, que pueden argumentarle al juez para la aplicación de una medida cautelar es el peligro de obstaculización, es decir, que el imputado o la persona que se encuentra en esos momentos en la audiencia va a destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba que son necesarios para esa investigación que se está llevando a cabo. O bien también le pueden hacer saber al juez que el imputado influirá para que coimputados, es decir, personas que también participaron en ese hecho delictivo, o bien testigos o peritos, informen falsamente o se comprometen de manera se comporten de manera reticente. Es decir, que el imputado va a influir en estos testigos, en estos peritos, presionándolos para que no declaren ante una audiencia. Si está esa posibilidad, ese riesgo, entonces es una razón para que el juez acceda a imponerle una medida cautelar a esta persona que tienen en la audiencia. Otra circunstancia que puede justificarle el Ministerio Público es que la persona imputada intimidará, amenazará o obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación, ya sea que mediante unas amenazas van a obstaculizar en este caso. Es bien importante que cualquiera de estas circunstancias sean mencionadas por el Ministerio Público, la víctima o el ofendido para la aplicación de una medida cautelar. Otra circunstancia que también puede argumentarle al juez es el riesgo de la víctima o el ofendido o algún testigo. Esta circunstancia es la que debe de justificarle al juez para la aplicación de una medida cautelar. ¿Y cuáles son esas medidas cautelares que puede aplicar el juez? El Código Nacional nos proporciona un catálogo en su artículo 155 y establece que una vez que el Ministerio Público, la víctima o el ofendido justifiquen la necesidad de aplicarle esa cautela, como ya lo referimos, porque se va a fugar, no se va a someter al proceso, a riesgo de víctima, de la sociedad, de testigo, o va a obstaculizar a esta persona, se le puede imponer cualquiera de estas. La presentación periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe. Aquí es bien importante también establecer que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que hay una unidad que se encarga de darle vigilancia o seguimiento a estas medidas cautelares. Esa unidad, que en el caso de Nuevo León se denomina Unidad de Vigilancia de Medidas Cautelares, con las siglas UMECAS, y son quienes les dan seguimiento. Es decir, una vez que el juez impone cualquiera de estas medidas cautelares, es
quien le da seguimiento esa unidad de vigilancia de medidas cautelares. Esas medidas cautelares, ya lo mencioné, es además la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes del imputado, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en el cual reside, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. Se le puede prohibir como medida cautelar también al imputado, al haber sido vinculado, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, como lo puede ser la víctima o el ofendido, los testigos, siempre que no afecte el derecho de defensa. Ante estas circunstancias, por eso también cabe mencionar que para el juez decidir la aplicación de una medida cautelar, además de escuchar a las partes, debe de ver la idoneidad, en este caso, para decidir sobre la aplicación de la medida cautelar. Puede ser también que se le aplique como medida cautelar la separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, que en este caso en Nuevo León también contamos con brazaletes electrónicos en las cuales son monitoreados las 24 horas los imputados. Puede colocarse este brazalete en distintas modalidades, es decir, encontrándose el imputado en resguardo y además domiciliario y aplicar el brazalete, o para que no se acerque a la víctima. En este caso se programa en esos términos este localizador electrónico, al menos en Nuevo León tiene el carácter de gratuito este localizador. Otra medida cautelar puede ser que permanezca en su domicilio, es denominado resguardo domiciliario el imputado. Únicamente se le autoriza para salir a alguna audiencia o en situaciones urgentes, y puede ser también la medida cautelar la prisión preventiva. En este caso, el mismo Código Nacional establece que cuando se aplica al imputado cualquiera de estas medidas cautelares, pueden ser varias, pueden combinarse. Es bien importante también precisar que la prisión preventiva, el mismo Código Nacional establece que ya veíamos que la víctima o el ofendido o su asesor jurídico pueden pedir medidas cautelares, pero con excepción la víctima o el ofendido de la prisión preventiva. La prisión preventiva se deja exclusivamente que la peticione el Ministerio Público y puede ser combinables. La prisión preventiva puede ser combinable únicamente con, en este caso, el embargo de bienes. Puede ser aplicable esta prisión preventiva, es con la única que se puede combinar. Cuando se aplica en esta audiencia inicial cualquiera de estas medidas cautelares, cabe mencionar que en cualquier momento, señala el código, pueden modificarse o variarse estas medidas cautelares. Puede ser a petición de la defensa o del propio imputado. ¿Y cuándo pueden variarse esta medida cautelar? Cuando cambiaron las circunstancias, es decir, si en la audiencia inicial se precisaba que el imputado no contaba con un arraigo en esta entidad federativa y posteriormente justifica que, contrario a eso, sí cuenta con un domicilio en esta entidad, entonces puede pedir en cualquier momento una audiencia, la cual se celebra en 48 horas después de que hace su petición, para poder verificar de nueva cuenta si hay posibilidad de revocarle, es decir, quitarle cualquier medida cautelar o bien modificarle, ponerle una menos grave. Y en este caso tiene esa oportunidad en cualquier momento el imputado o su defensor. Para este tipo de audiencias de variación de medida cautelar, también se le notifica a la víctima o al ofendido, a su asesor jurídico, al Ministerio Público, para que tengan conocimiento en todo momento de esta posibilidad de modificación de medida cautelar. Aquí también debemos precisar que para cualquier medida cautelar que ustedes advierten en estos puntos, en esta diapositiva, para cualquiera tiene que justificarse la necesidad de cautela, por más mínima que la vean. Es decir, puede ser que se establezca una garantía económica o una presentación periódica ante el juez de parte del imputado, tiene que justificar
la necesidad de cautela en todo momento. No es exclusiva justificar la necesidad de cautela para la medida cautelar más grave que pudiéramos considerar así, como es la prisión preventiva. Para cualquier medida cautelar, por mínima que sea, tienen que justificar esa necesidad de cautela. Y en este caso estamos hablando ya de una cuarta fase de esta audiencia inicial. Primera fase, control de detención. Segunda fase, formulación de imputación. Tercera fase, la vinculación o situación jurídica. Cuarta fase, la decisión de aplicar o no una medida cautelar. Y posteriormente en esta audiencia inicial es una sola audiencia en la cual están las partes. Posteriormente hay que decidir sobre el plazo de cierre de investigación. Vuelvo a mencionarles que se sigue investigando, no obstante que ya estamos ante un juez en donde resolvieron la situación jurídica del imputado. Esta investigación es llamada por el Código Nacional como complementaria y hay que escuchar a las partes cuánto tiempo requieren para seguir investigando y en este caso el Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba, decidir si acusa a esta persona o bien va a solicitar algún sobreseimiento o una suspensión del proceso. En este caso tienen que ponerse de acuerdo las partes, tienen que establecer las razones del tiempo que requieren para seguir investigando. Aquí es muy importante también establecer que no solamente en este sistema acusatorio investiga el Ministerio Público, tanto este último como la víctima o el ofendido tienen posibilidad de investigar, de recabar medios de prueba para ofrecerlos ante el juez, de intervenir directamente ante el juez. Pueden investigar también los defensores, los imputados, recabando medios de prueba. Y es por ello que entonces en esta audiencia el juez los escucha para que establezcan ese plazo que requieren para seguir investigando. Y el Código Nacional, en su artículo 321, establece unas reglas para decidir sobre ese plazo. Y la regla general menciona que no puede otorgarse más de 2 meses como plazo de investigación en delitos de pena máxima de 2 años de prisión. Es decir, si la persona fue vinculada por un delito cuyo pena máxima no excede de 2 años de prisión, el plazo máximo que pudieran pedir para investigar es de 2 meses. Pero la siguiente regla establece que no puede exceder el plazo de investigación para las partes de 6 meses en delitos con pena superior a 2 años. Si el imputado fue vinculado en esa audiencia inicial por un delito cuya pena máxima es de 2 años, entonces la investigación puede ser más, en este caso, hasta 6 meses. Es el tiempo máximo, es decir, pueden pedir desde 1 día, 5 días, 10 días, nada más que no excedan, ya sea según sea el caso, de 2 meses o de 6 meses. Puede existir prórroga, pero esta prórroga del plazo de investigación nunca será superior a 2 meses ni a 6 meses, según en el caso en lo que nos encontremos. Y para decidir sobre este plazo de investigación, se escucha a las partes por medio del juez y el juez determinará, en este caso, si establece o accede a algún plazo de investigación. Y es con esta última fase cómo concluye esta audiencia inicial. Es decir, es una audiencia en la cual se compone por 4 fases y al último es el plazo de cierre de investigación, que pudiéramos considerarlo como una quinta, y es llevada ante el juez de control. Hasta aquí me resta darle las gracias por su atención. Les hago del conocimiento que este material quedará a su disposición en el Consejo de la Judicatura, en el Instituto de la Judicatura, para cualquier situación que necesiten o se les presente. Muchas gracias.